Estoy acostado en la cama y dije que se acerque, que se acerque, que se acerque. Ahorita lo voy a atrapar. Entonces, cuando hice eso para tomarlo, pues me desapareció, ¿no? Bienvenidos a Pesadilla Nocturna. Un podcast donde contamos historias paranormales que nos han pasado y que no podemos explicar. Yo soy Claudia. Yo soy Gerson y en esta ocasión invitamos a Oscar. Oscar es el papá de un amigo que nos contó que tenía muchísimas historias, entonces pues lo invitamos. Bienvenido, Oscar, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, aquí estamos, digo, para platicar mi experiencia, Ok. que me consta, Ajá. ¿no? Que posiblemente hay mucha gente incrédula, ¿no? Ajá. Pero yo pienso que sí existe. De hecho, Lo bueno una y cosa... existe lo malo, ¿no? Sí, Exacto, sí. existe lo bueno, existe lo malo. Una cosa que le preguntamos a todos los que invitamos es, ¿usted creía en lo paranormal? O sea, ¿siempre ha creído en lo paranormal? Sí. ¿Sí? Ok. Nomás que a mí no me creían que sí, Ok, que existía, ok. ¿no? Entonces, Igual antes de empezar con Ajá. las historias, que nos platique un poquito usted de dónde es, a qué se dedica. Ok. Ujú. Yo soy de Oaxaca, de un pueblo de Ixhuatán, que se localiza en el istmo de Tehuantepec, Ixhuatán, casi límites con Chiapas, en donde confluyen dos culturas, principalmente la zapoteca y la huave, o icot, creo que le dicen ahora, actualmente, ¿no? En donde existen una serie de leyendas relativo a lo que vamos a platicar, ujú, y nacimos con eso, ok. pero muchas veces nos sucede a nosotros. Primero en forma de plática de los adultos y después Ya la experiencia. experiencia. Ajá. que uno tuvo, ¿no? Ujú. Y era una región, pues, alejada de la civilización. Ahorita, para más o menos que la gente que nos está viendo, ¿en qué años fue esto, más o menos? Para que se den una idea. En el año de 1952-53 yo Ok. ya tenía más o menos 9 o 10 años, Ok, ¿no? ok. Que tienes uso de razón Ajá. de lo que pasa en la Ajá. región, ¿no? Ujú, Y en donde no existía luz eléctrica, ok, no existía drenaje, ok. no existía muchas cosas, ¿no? Ujú, Ni agua potable, ni nada. Era virgen, ujú. todo aquello. Y había muchas leyendas, muchas cosas que uno escucha desde niño Ujú. y cómo defenderse de esas cosas sobrenaturales. ¿Usted Oye, eso se lo pero- enseñaban? ¿O nada más porque usted lo escuchaba? No, ¿O no, usted- de niño muchas Ajá. veces Ok. el vecino, la gente mayor te decía cómo librarse de un brujo, cómo librarse de esto, cómo librarse Ajá. del otro, Ajá. Ok. ¿de acuerdo? Ok. Entonces, desde niños nos van educando de esa manera Con la esas misma creencias. población, ¿no? Ya. Ok, ok, ok. Aunque mi padre negaba que existiera esto. Sí, pero otros adultos sí te decían, Sí, claro si que te sí. encuentras esto, tienes que hacer esto. Tiene Ok. que ser de esta Ok. manera. Ajá, Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si están grabando. ajá, Si nosotros encontrábamos un nahual, una persona que se transformaba en animales, Sí. por ejemplo, en un cerdo, un caballo, un burro, un animal, nos decían, debes llevarte unas piedras de ríos con tus orines, meterlo a la Ajá. bolsa, y es la única manera de poderle pegar. Ay, ok. Esas son las costumbres nuestras, ¿no? Ok. Y cuando nosotros veíamos algo sobrenatural, decía, no pierdas de vista la silueta, lo que estás viendo. ujú. ¿Qué pasa si lo Porque pierdes? allá decían, era un vocable lugareño, decía, porque te gana, o sea, Te si lleva das de o espalda algo. te lleva, Ajá. ¿no? Ok. Como un animal, o sea, como un depredador. Ajá. Te lleva de esta forma, te empiezas a enfermar del miedo y te mueres. Sí, ok. Entonces, si tú veías una visión, tenías que verlo hasta que estuvieras a salvo. Ajá. Y aunque la visión se acercara hacia Ajá. ti. Ok, ¿Ok? ok. Y de chiquito, no manches, pues lo primero que haces es correr, ¿no? No. Ajá. Cerrar los Digo, ojos. Ajá. Entonces digo, vas escuchando y después muchos tenemos esa experiencia. No Sí. todos, ¿eh? No todos tenemos Ok. esa O sea, de ver esa algo visión. sobrenatural. Exactamente, no Mm. todos tenemos ese don. Ok. Porque yo creo que es un don. Sí, como si hay unas personas que son como más sensibles para Exactamente. ciertas cosas. Ajá. Sí. Yo desde niño tengo esa sensibilidad. Ah, Ok. Desde que tengo uso de razón empecé Ajá. a ver cosas, ¿no? Ok. Ok. Pero ya que le puedo platicar a ustedes, por ejemplo, ya cuando me pasa a los 11 años, Ajá. lo que les voy a platicar. Esa y fue la después primera vez que le primera- pasó. Ok. Sí, que yo vi realmente, ¿no? Ok. Ujú. ¿De acuerdo? Ajá. Sí. Porque ya una tenía, ya tenía uso pregunta, de razón. porque yo tenía una pregunta justo de eso. Cuando le decían, estas son las maneras en las que te proteges Claro, y todo, claro. ¿usted sí las creía o Claro. decía, ay, No, eso es? sí lo creía. Sí. Ok. Y lo ok, apliqué cuando Ok. me pasó. Ok. Mm. Eso es lo más importante, Ok, ¿eh? ok. Que apliques lo que te enseñaron ellos. Ok. Ujú. Yo A ver, ¿y tenía, qué le tenía un vecino, un viejito, en donde nos reuníamos los niños en un árbol muy frondoso y nos platicaba historias y cómo hacerle para
defenderse. Ajá. Era un soldado de mi bisabuelo. Ok. Un soldado de mi bisabuelo. Entonces, el señor Fidencio nos contaba eso. Ya los niños, ya cuando estábamos, oscurecía tantito, nos iban a dejar a nuestra casa porque teníamos miedo, ¿no? Sí, porque no ¿Verdad? había luz eléctrica. No había Ajá. O sea, se juntan Allá. todos y luego todos de Y en la regreso, noche. órale. Y no había, Uy. no había ni pilas, pues. Ajá, para lámparas. Sí, o mi algo padre así. usaba una lámpara que él adaptaba, que se llama una lámpara de carburo para cazar. Se ponía la lámpara aquí Ajá. para ir a cacería. Ok. Porque no existían las pilas, Ajá. ni Everett, ni Rayovac, No, nada de eso no. existía. Y tampoco existía, por ejemplo, la lámpara de gasolina. Ujú. Ujú. Había linternas de petróleo diáfano. Ok, Y sí, como después- los quinqués De las y así. grandotas. Ajá. Mi papá empezó a meter casi la civilización allá. Ajá. Empecé a ver las lámparas de gasolina y después metió el primer motor de luz eléctrica. Ok. Y el primer sonido lo metimos nosotros. Ah, ok. Y la escuela donde estudié la formó mi papá. Ah, muy bien. Entonces, digo, hasta el tercer año. Después emigramos a otra población más grande para terminar el cuarto y quinto y sexto año. Y después Ok. a México. Ok. O sea, iban a la escuela y en la escuela no había luz tampoco. No, de día. Ah, no. No, O sea, pero no había luz de No todas había, maneras. no había luz. No había nada. No, nada. Ok. Ok. Entonces, Para irme ahí Por haciendo ejemplo, la y, visión. y no existía la pluma fuente, sí existía, pero no la conocíamos Ajá. nosotros. Llevábamos un plumines y con tu tintero. Y no, tu pues cuaderno. estamos hablando de Ajá. hace Y un solo libro. muchísimo tiempo. Pues yo me vine a México hace 67 años. Ok. Yo vine a Ok. estudiar a México a los 14 años. Ok. Entonces se juntaban en el árbol En con el esta árbol persona nos a que les platicaba contara. todo lo que A pasaba. lo que defenderse, le- cómo, lo cómo que- defenderse. Y cómo hacerle para defenderse de la brujería, de los Ujú. brujos y todo eso. Ajá. Ajá. Ok. Y nosotros como niños se nos quedaba grabado. Ajá. Sí. No, y luego en la noche, Sí. vámonos ya después de que te contaban eso, córrele. Exactamente, corre. Ajá. Ya de adulto, Ajá. pues ya te preparabas, Ajá. orinabas el cinturón o las piedras, porque era oscuro, pasar en los árboles, una selva. O sea, iban preparados por ya si íbamos acaso. preparados por si acaso. Ya, ¿no? o Nos sea, no era escuchábamos. como que, si me lo No. encuentro en ese No, momento. No, no, de que ya, espérame tantito. ya No. íbamos. Y Ajá. otra cosa, Sí. había la cal, por ejemplo. Ajá. Después graban, ¿eh? La cal eran unas piedras grandes y en que le metían agua y salía como, se derretía la cal, ¿no? De Sí, la sí. piedra. Ajá. Entonces quedaban unas piedritas Ok. pequeñas. Esas piedras eran efectivas, esas eran las que se usaban para darle, por ejemplo, al brujo que transformaba en animal, ¿no? Ok. Solamente Al así le nahual. podías pagar ¿El brujo que se transforma en animal es lo mismo que el nahual? Nahual, Sí, sí. sí, Ok, sí, ok. sí. O sea, Ajá. allá hay esto, ¿no? Ajá. El animal era el representante. Tú tenías, por ejemplo, un nahual, un león, por ejemplo. Ajá. Yo un lobo, Ujú. Ajá. un águila, por ejemplo. Era tu Ujú. nahual. era Ay, tu pensé lobo. que iba a ser una ardilla. En Y yo, animal. esa no da miedo. Digo, esa era la creencia de allá, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, la transformación venía a través de una ceremonia. Ajá. Sí, que nos han Sí. platicado. Sí, de hecho Ajá. tenemos un episodio donde nos cuentan, esto fue más bien en Veracruz, ¿no? en Catemaco, ajá. Catemaco son los brujos. Y tenían a un brujo que se convertía en tigre, Ujú. y en como Como un en buitre, ¿no? sopilote, como un Sopilote. sopilote muy grande. En Tehuantepec hay una piedra grande que se llama Guengola. En Zapoteco es decir, piedra grande. Ajá. Es una roca grande en donde llegaban todos los brujos de la región. Catemaco, Ajá. Ay, toda la región mixteca, la Ajá, Huave, la Zapoteca, y ahí Hacen como una ceremonia. Sí, ceremonia. ok. Eso Es no muy lo hemos famoso. escuchado. No. Ajá. Muy famoso. Ok. A ver si encuentro un libro Ajá. de un maestro mío que narra esto. Ok. Ok. Muchas Ok. cosas Ajá. del Istmo de Tehuantepec. A ver si lo encuentro. Si lo encontramos, bueno. te los dejamos en la La descripción. descripción, sí. Sí. Ajá. Ok. Bueno, y luego después de que, me acuerdo, estábamos en que a los 11 años. Sí, tuve la primera Ajá, experiencia. Ajá. Pues allá cazábamos, por ejemplo, con resortera. Ajá. Tú hacías tu resortera de un árbol, cortabas las horquetas, le ponías los zules y la cosa de la bagueta que le llamamos donde se unaba la piedra de piel y Ajá. con eso. Ajá. Y desarrollamos una puntería, pero bien. Pues ¿eh? sí, Ajá. ajá. Entonces, tenía un amigo un poco mayor que yo, como 1 año, 2 años más, y menos miedoso que yo. Ok. Entonces, nos fuimos a cazar Ajá. palomas, o sea, pichones, En el día. como a las 4 o 5 de la Ahí tarde. se ¿ves que activa, no- ¿no? Empieza a Ajá. bajar el sol. Ajá. ok. para que regresáramos, ¿cómo se llama? Con luz. Ujú. Ajá. Y nos agarramos las resorteras, nos fuimos a cazar. Ajá. Y de regreso, la población tenía una calle principal nada más, 2 calles. Ajá. Ujú. Entonces veníamos caminando, después estaba una laguna, después de la laguna había las palomas, veníamos caminando, y en el camino, donde pasan las carretas, todo eso, Ajá. vimos una manada de caballos. Ok. Los dos lo vimos. Ajá. Entonces estaban construyendo una casa con bambú
palma y madera. Ujú. Entonces dejaban los tramos de bambú pequeños Ajá. tirados. Entonces vamos a agarrar Agarrabas dos las espaditas. para tirarles Ah, a los ok, animales ok. y que se vayan. Pasemos, Ajá, ¿no? Porque ajá. estaban acostados en Ujú. pleno camino. Ok. Y agarramos los bambús y nos fuimos aproximando. Ajá. Y de repente, ¡chin!, desaparece la manada de caballo. O sea, sin que les aventara nada, No, no. se pararon y se fueron. Desaparece. Ok. Y empieza un airecito así sabroso y estaba una casa. Haz de cuenta esta pared y nosotros Ajá. avanzamos hacia Ajá. Ajá. enfrente. Y me dice mi amigo, Lau, ¿verdad? Le decíamos Lau, es mi tía, dice, es la que está ahí. Ajá. Porque yo vi una persona Ajá. vestida de negro, tapada acá y con holanes como Ajá. tehuana, pero Ajá. flotaban en el aire. La falda se le hacía, los holanes así. Ok. Y uno siente cuando es una Algo cosa malo. sobrenatural. Ajá. De veras, Sí, yo como sí, dices, sí, como sí, que esto no está sí, normal. ajá. sí. no es Ajá. normal. Ujú. Ahorita yo distingo 3, 4 tipos de miedos. Ahorita Ajá. lo voy a Ok. platicar. Entonces yo le dije a mi amigo, no, dice, no es tu tía. Vamos a acercarnos, dice, y vas a ver que sí. No, él sabía. Sí. Él sabía que... pero pues ¿Que no tampoco era? quería ir solo. A ver. Ajá. Y fuimos caminando y nos acercamos. Y yo veía a la señora que se movía. Y le dije, Lau, vámonos por otro lado. Ujú. Y agarramos por otra vereda y ching, ya estaba la persona sentada, parada acá, ¿no? Le perdieron la vista, lo que No. decía. Ah, la seguían viendo. Ajá. Ok, se movía. Sí, pasa acá. Y íbamos y pasa acá, pero una rapidez. O sea, no lo así. dejaba pasar. Nos dejaba pasar. Ajá. No, dicen, no tengas miedo, vamos a pasar, vamos a acercarnos más. Y se empieza a acercar más. Pero la cara era negra. Haz de cuenta con un fraile, ¿no? Digo, Sí. O sea, no se le veían Cubierta. no facciones se en la veía cara. facciones, entonces, Ajá. yo atrás de él, ¿no? Él era el valiente. Se acercaba y cuando la visión la quiso abrazar, yo la agarro del cuello Ajá. y lo jalo. A su amigo, ajá. Sí, y nos vamos para atrás, Pero viéndola. viéndole. Y Ajá. ellas, hace cuenta su acercaba. distancia, aquí, pegados Súper a nosotros. cerquita. Ajá. Cerquita, Ajá. ¿sabes cuál? Y no le quitamos la vista encima, entonces tocamos como a 50 metros o más, estaba la casa de un amigo mío. Ajá. Y tocamos, yo toqué de espalda así, Ajá. y nos abre, y en cuanto se asoma la linterna, O sea, la cuando le ráfaga- dio la luz, se Sí. fue. pero pero Ajá. vi dónde se metió. O sea, pero se fue, no desapareció. Se fue como... ¡Zas! flotando, Y se ¿o metió qué? en esa casa, pero una rápida, Ajá. porque era en el Todos Santos, porque había como luna un poquito Ajá. Ajá. vi dónde se metió, y nos quedamos Pálido. sin habla. Ajá. Sí. Entonces sale la señora y me dice, sí, ahí siempre asustan. Dice. Ahí aparecen, mi hermano se emborrachó, se quedó en una hamaca y le movieron la hamaca. Ya nos fueron a dejar con Ajá. linterna a la casa, ¿no? Entonces cuando vio mi padre, que venía, oye, ¿pero ¿por qué tanta gente? ¿Por qué vienen? Dice, es que vieron, decía, me dice, por andar de vago. Sí. por eso. Por andar tan tarde en la Sí. calle. Ajá. Ajá. No, le digo, papá, sí lo vi. Ajá. Ajá. ¿Por qué desapareció tan rápido? ¿Por qué se Yo no- movía tan rápido? Porque se mueve tan no? rápido. Ajá. Y como una distancia, por ejemplo, que viene más o menos acá y desaparece en 50 así, Ajá. de rápido. Sí, Pero vi, no lo he perdido de vista. sí. Pasa el tiempo y Y por ejemplo, ahí, esa historia, ya no hicieron nada, simplemente fue como, pues quién sabe qué fue. sí, Ahí déjale. entonces mi padre Ajá. me dio la explicación. Ajá. Me dice, mira, eres tan miedoso que te imaginas todo, ¿no? Papá, yo lo vi. Mm, Y me dice, no, mira, algún muchacho dice Te asustó. que se Sí, vistió tratando de tehuana, darle la No, le digo, mira, no. explicación. Yo Ajá. sentía mi Sí, cuerpo que algo, diferente, algo sí, decía que no estaba que bien. no estaba bien. Ajá. Ajá, Y después vino la confirmación de que efectivamente sí la vi. ajá. Pasa el tiempo, y ya estaba yo en 5º año, Ujú. yo terminé grande la primaria 13 años, Ujú. y éramos 5 amigos. Mm, Entre ellos estaba un japonés. Y hubo un accidente, y me levanta primero, no te pasó nada. Y me toca levantar al japonés, cruzo la pierna y lo levanto. Oye, ya tocó la campana, tenemos que entrar a clases. No, me dijo, y me bañó de sangre. No, fuimos a darle parte a la escuela, estaban los maestros reunidos. Entonces hablé con el director de la escuela, que es el libro que les voy a dar a ustedes, Ujú. que Ok. después fue muy amigo mío, Ujú. Ok. el maestro, era muy joven el director. Y él me creyó. ¿Qué pasó, Oscar? Dice, pasó esto. Ujú. Ya fuimos. Levantan al muchacho, pues, Ajá. para abreviarlo, toma mi declaración y todo eso, lo que pasó y todo. Ajá. Pero mi problema fue después, que me empecé a enfermar. Y me empecé a poner flaco y amarillento, puro hueso.
Los médicos, nada. No había muchos médicos, pero pues mi papá podía tener 3 meses, nada. Y un día me dice mi abuela, ¿quieres curarte, hijo? ¿Como el cuánto tiempo de que pasó esto fue cuando se empezó a enfermar? ¿Luego? Inmediatamente. Luego. Ok, ok. Todas las tardes me empezaba a dar calentura Ok. del miedo. Ajá. Sí. O sea, al día siguiente empecé a del enfermarme, susto, ajá. del susto. Ujú. Entonces me dice mi abuela, dices, si crees, me dices, vamos con una persona para que te cure. Pero esa persona era de otra población, Ok. de Unión Hidalgo, había que tomar el tren, Ajá. Ok. no había, mi abuela no sabía leer ni escribir. Ajá, ok. La inteligencia natural de mi abuela, tipo. Ajá. Ujú. Y le dije, no me quedaba más que, pues, abuela, pues, Pues sí. vamos, pues sí. Ajá. Y ahí vamos. Tenía una hermana en esa población, en Unión Hidalgo. No se me olvida la casa, había un árbol también grandísimo. Ujú. Llegamos y parecía que mi tía ya me estaba esperando. Dice, No había manera de avisarle que No, iban no, para no, allá. fíjate, una nada. pues cosa, en eso. Sí, cosa claro, tan ajá. extraña. Ajá. Y dice, hijo, dices, mira nomás cómo estás. Ahorita te vamos a aliviar. Te vamos a Así llevar". sin que le dijeran nada. Nada, Ella entonces dijo. me dijo, ahorita vamos a ver a la persona, esa es mi Ajá. amiga. Fíjate. Ok. Ujú. Le digo, pues sí. Llegando, luego fuimos. Y había una vereda con arbustos, Ajá. Ujú. matorrales así, y una casita de palma al fondo. Ok. Entonces, como a 50 o 60 metros, grita la señora, sale una señora con pelo blanco, ¿no? Ajá. Y les llama por su nombre a mi abuela y a mi tía. Ujú. Y ya traen al güero travieso. Era yo. Digo, pues yo natural, digo, pues ya nos vio, Sí, ya sí, le sí. avisaron a la señora que iba yo a venir, ¿no? Ok. Ujú. Cuando me voy acercando y veo a la viejita, mi sorpresa fue esta, que tenían los ojos, era cieguita, llena de nubes. Me tocó, ahorita te curamos, hijo. Te estaba esperando, así decían. Como de película. Sí. Entonces yo decía, me quedé así, digo, ya a los 13 años ya tenía yo Sí, razón, sí. ¿no? Sí. Ujú. Dijo, ahorita, sí me quedo curado. Ya. Se usaba las camas de pencas, o sea, de la parte en medio de la palmera, Ajá. hacían las camas por el calor, Ajá, como Mm. tejida. como tejido, y Ajá. mi mente. Déjamelo, dice Francisca Luz, ahorita lo curamos. Ajá. Yo me acuesto y me empieza a pulsar, a agarrar Ajá. las manos y decirme todo lo que me había pasado hasta esa edad. Fíjate. Me dice, ¿te ibas a ahogar en el río? Sí, me asusté mucho. Dice, ¿te pasó esto? ¿Y vistes esto? La mujer que vistes, dice, no era de este mundo. Uy. Entonces, ¿cómo no le iba yo a creer? Pues Sí, todo se lo sabía y no muy le habían específico. contado Estaba nada. diciendo, ¿en serio? ¿Quién Ajá. iba no existía correspondencia, no Ajá. existía nada, ni teléfono, ni nada. Ajá. ¿Cómo iba a estar enterada ella de lo que Ajá. había pasado? Sí. Y me empieza a ir todos mis miedos y todos mis temores. Y dice, y lo último que te fregó fue la muerte del De tu amigo. muchacho. Ujú. Dice sangre. ¿Qué Ajá. le iba a decir a ella? ¿Qué viejita? Ajá. Sí, Ni sí. periódico, nada había, Sí. ni radio había. Ujú. Y no es como que era vecina. se No, tuvieron que ir sí, a no. Otra totalmente población, otro sí. lado. Tomamos el tren, te digo, Ajá. nos fuimos Sí. allá. Ujú. Me pulsó, chin, ya me hizo su ceremonia y dice, ya, vas a comer ahorita, te va a dar hambre. No comía, yo no tenía yo hambre, se me fue el hambre, por eso Sí. estaba yo tan flaco. Ujú. Y de veras, una sola curación, Ujú. pum, me alivié. Empecé a comer y empecé a reponer. Pero- un año después vine a México. ¿Nunca le dijo qué fue? Todo, Ahí vamos. Ah, ok. todo, Ajá. todo este miedo, todo esto, ella, todos los miedos acumulados. O sea, desde la mujer que Mm. vi, Ajá. desde el hato de ganado, que después te platico, Ajá. cómo se apareció. Ok. Me iba a ahogar en el río, me agarró un remolino en un río. Fue como Y- una acumulación como de vibras malas, de miedo. De todos los miedos. Entonces, Ajá. entonces vino a detonar Ujú. la enfermedad realmente con Ajá. la impresión fue tan grande de Sí, la muerte con del la- japonés. Ajá. Sí. Cuando se sucedió el accidente, hace cuenta que yo caminaba en el aire del miedo. Ajá. Sí. Yo me soñaba en la cárcel, me soñaba que me Ujú. iban a matar. Sí, claro.
Entonces digo, todos mis No, pensamientos... y muy Sí, chico porque no también. fue algo que... Porque algunos podrían pensar que podría haber sido algo que alguien como que le mandó, pero no, fue la acumulación de la todas acumulación estas de cosas. todos los miedos. De lo Entonces que ella vivió. me Ajá. empezó a decirte todo lo que Ajá. había visto a esa edad. Ajá, Entonces yo decía, sí, fue cierto, la que me cree es ella, ajá, y me lo está ajá, diciendo. ajá. Sí. Entonces fue cierto lo que Ujú, vi. ujú, Entonces yo le pregunté, dice, qué bueno que no la perdiste de vista, si no te Ujú. gana, me dice. ujú. O sea, te lleva, pues. Ujú, ujú. ¿Sí? Sí. Y entonces aquí, ya cuando habló con ella, fue que se dio cuenta que todo lo que le había pasado realmente sí le pasó, porque ya alguien más lo estaba confirmando. Exactamente, Confirmando. me estaba Ok, confirmando. ok. Haz de Ujú. cuenta que es una película que me estaba Ajá, narrando todo ajá. lo que vi, ¿no? Sí. Ujú. Entonces todo lo que me estaba diciendo era Tenía cierto sentido. lo que había pensado. Ajá. Sí. Y lo que detonó, aunque ya no era cosa sobrenatural, fue la muerte del japonés. Ajá, ajá. El miedo fue tan grande que ya Ujú. no pude superarlo. Ok. Ok, Entonces se juntaron todos esos miedos Ajá. y me curó de todos los miedos. Ok. Ya. Ok. Todo lo que había visto, Ujú. ¿no? Ajá. ok. Entonces por eso sí creo Ajá, en la cosa sobrenatural. ajá. Sí creo en eso. ¿Por qué? Porque la señora que me curó Ujú. sí existe, era de carne y hueso. Ajá. Pero tenía una visión, Sí, o sea, diferente. sí, Ajá. y que curaba a mucha gente. Sí. Sí. Tenía- ¿Y tenía nunca eso- le dijo que era la señora esa otra que vio del vestido negro? ¿Solo le dijo que no era de este mundo? No, exactamente. Ok. Mm. Solamente me dices, es una mujer, dices, no Ajá. era natural, no era de Ok, acá, me dice. Ok, Ok. ok. Por eso, y me dice, ¿sentiste en tu piel? Sí, sentí Ajá. que no era natural. Y, Ajá. Ah, y nos hablaba de que hay 4 tipos de miedo. A digo, ver. detectado, Ajá. ¿no? Mira, Sí. el miedo, cuando te amenazan con una pistola, por Ujú. ejemplo, te ponen una Ujú. pistola en la cabeza, a mí me Ujú. la pusieron. Ujú, Es un miedo diferente. ujú, Ok. El otro miedo diferente es cuando yo me iba a ahogar en el río, cuando me agarró el remolino. ujú. Ok. Tuve miedo porque no sabes qué va a pasar y no podías luchar contra esa fuerza Ajá. tan grande de la naturaleza. Un amigo me salvó porque había unas lianas, Ujú. me agarró y me sacó. Ok. Pero yo casi ya estaba yo ahí Ujú. Ok. muerto. ¿Por qué en el río? Porque ya cuando teníamos 13 años, para disque formarnos como hombres, Se aventaba. todos los de mi edad había que cruzar ese río No. cuando rebasaba y traía árboles gigantes Ajá. arrastrando. Entonces una corriente y un frío bárbaro. Ajá. Era un Ay, qué kilómetro de bárbaros. nadar, ¿no? Entonces Ajá. a mí se me paralizaron las piernas del frío y ya no pude Y- nadar y me agarró un remolino que había como islote ahí, Ajá. Sí. pero con el agua rebosando. Ajá. Ujú. Es un remolino, ya no pude librarlo. Ok. Ujú. Entonces me metí en ese remolino y pues Ujú. fue un miedo que yo tuve. Sí. Y me dijo después cruza, ya no cruzo. Ujú, Ujú. Pues ujú. fue tanto el miedo que, o sea, entre sobrenatural, lo que había visto que platico Ajá. que desemboca en todo esto, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Pero antes ya había visto también, te digo, varias cosas, ¿no? Ujú. Entonces a esa edad, te digo, empecé a ver muchas cosas que me pasaron, ¿no? Entonces, Ujú. se juntaron todos los miedos, todo lo que había visto, Ujú. y aparte esto que sí fue natural, la muerte del muchacho, Sí. pues detonó mi... Sí, ya. ¿Y cree que esto le hubiera podido pasar a otra persona o fue porque fueron como cosas muy específicas? ¿O usted qué cree? Y mira, yo pienso una cosa, ¿no? Ujú. Que nada es casual. Ok. Ya tenía yo que ver esto. Ajá. Porque yo desde niño tenía visiones, por ejemplo, yo le decía a mi abuela, oye, abuela, veo figuras en la pared. Mm. Ok. ¿Figuras como de qué? De demonios, de animales. Caras feas Sí, o caras así. feas y que te Ok. asustaban. Ok, ok. Yo le decía a mi abuela, mira, haz de cuenta esa pared, Ujú. a casa. Mira, mi abuela. Y en este caso, su abuela fue la que la llevó con Sí, con mi esta abuela. señora. Ok. Ok. Ajá. Entonces yo creo que ella ya sabía más No, o menos. sabía más o Ajá. menos, ¿no? Digo, entonces, Mm, ella sabía, digo. que había una sensibilidad con usted. Y Ajá. también, digo, pasaba una cosa, había una brujita ya que tenía fama y era Ujú. amiga de mi abuela, Ok. muy famosa ya. Entonces yo le hacía travesuras a la abuela, a la ajá. bruja. Ajá. Ajá. Entonces había la ¿Qué valor de hacerle travesuras a la bruja? Ajá. Ok, ok. Entonces, en ese entonces, pues, llegaba Tana, le decían, y muy conocidas. Y entonces decían, había la creencia que la sombra que reflejaba la bruja, como el sol, le pegaban, con un alfiler, le picaba la sombra y no podía moverse. Ok. Entonces yo de niño, Ah, ya había escuchado eso, Ajá. venía Tana y platicaba con mi abuela, y ya Tana le ponía la bruja. Y le decía a Tana a mi abuela, chica, este güero travieso me está molestando. Ay, muchacho, vete para allá. Entonces sí es cierto. Ajá. ¿no? O sea que yo le ponía la aguja en la Ajá, sombra ajá. y no podía moverse la señora. Entonces le decía a mi abuela, que era su Ujú. amiga, que estaban platicando. Ay, Francisca, digo, no me puedo mover, dice este Nunca había chamaco. escuchado eso. Yo ¿Tú sí, yo sí lo había escuchado. Nunca lo Entonces había dice,
de niño, digo, Ajá. tranquilo. Sí. Y ya cuando te empieza a pasar las cosas, entonces cuando dices, aquí sí, ya de veras, Sí, ¿no? creo que yo lo leí como en algún libro como de cuentos o una cosa Esa así. es la creencia. Y esa creencia sí la había escuchado. Si alguien que nos está escuchando conoce algo así, porque es la primera vez que yo lo escucho, Ajá. que nos comenten ahí, que nos pongan en los comentarios Sí, también. ponían la aguja La en aguja la en la sombra Para que de no la se persona mueva. que tenía la- para detenerla. si era Ajá. bruja o no. Ok. Para saber si es brujo Ajá. o no. Sí. No, yo no sabía. Ok. Ok. Y luego, ¿qué más? Ajá. Entonces digo, las cosas de lo que escuchaba uno, nació uno con eso Ujú, en la región, ujú. porque era una región, digo, donde confluían las dos culturas, en donde se hablaba mucho de la brujería. Ujú. Ujú. Por ejemplo, cuando un huave se peleaba con un zapoteca o alguien, los vecinos siempre en su lenguaje, en su idioma, te amenazaban, te voy a meter una iguana en la panza, te voy a meter una tortuga en la panza, así eran los pleitos. Ok. Entonces, yo tuve que aprender zapoteco preguntando, porque Ajá. nos prohibieron hablar el zapoteco, porque los maestros les costaba mucho trabajo Ujú. dar Ya. clase en zapoteco y en idioma, ajá. español, o en huave, ¿no? Ajá. Ok. Entonces empezamos a hablar en español, Ujú. pero digamos en la región ahí tuvimos que aprender escuchando el zapoteco. todo, Yo le tenía ajá. Ujú, el zapoteco perfectamente, ¿no? ujú. Pero era todo y sabíamos quiénes eran las brujas. Y en la casa nuestra yo le digo a él que visitaba a mi papá un brujo. Y lo Bueno, visitaba. curandero, no, Ah. eran amigos. Ok, Mm. ok. Mi papá era especial, mi papá, ¿no? Entonces él siempre escuchaba y él siempre decía que no existía. Pero tenía el Pero amigo andaba ahí con brujo. todo. No, y pero vas andaba- a ver. Ajá. Entonces yo, un año antes de morirse, Ajá. me dice, quiero platicar contigo. Fuimos al negocio desde las 8 de la mañana y empezamos a platicar. O sea, pero un año antes él no sabía que se iba a morir. No, él no Así sabía. de casualidad empezó No, a es más, platicar. ¿sabes? Planeamos hacer Ajá. negocios con él. Ok, Ese ok. fue el plan. Ok. Recuperar los negocios de él. Ok. Me dijo, ahora sí, ya tenía mi despacho, ahora sí vamos a recuperar el negocio. Y me dice, pregúntame lo que tú quieras, porque tienes muchas dudas. Me dice, Ajá. ¿no? Ya. Lo primero que pregunté, oye, mamá, tú dices que no existe lo sobrenatural. Se rió, ¿no? Y me dice, mira, dice, si existe lo bueno, existe lo malo. Ok. Le dice, mira, le digo, tú siempre viajaste de noche. Un hombre que nunca viajó de día, ¿eh? Siempre iba Ujú. a ver a mi abuelo en la isla, sus negocios de noche. Yo decía, lo achacaba por el calor, ¿no? Ujú. Mm. Digo, ¿no vistes nada? Le digo, Ajá. sí, ¿cómo no? ¿Y por No, qué nunca me negaste? Sí, dice, yo te decía que existía, no hubiera salido, te encierras ahí, no sales. Dice, Sí, ¿no? claro. Entonces, por eso no te dije, pero sí existe, sí Ujú. existe lo sobrenatural, a mí me pasaron varias cosas, ¿no? Dice, y con mis carreteros, esos eran sus choferes actualmente, ¿no? Dice, Ajá. Ajá. pasaron varias cosas, sí Ajá. existe, dice, pero no hay que tener miedo, dice, hay que tener miedo a los vivos, dice, ¿no? Sí, Pero sí justo. existe, Ajá. hay que tener los vivos. Esto pasa, y si tú tienes miedo, pues, claro, dice, ¿Y te qué asustas. fue algo que le haya contado su papá que se le dice- haya marcado? Así que Ajá, diga. dice no, él impresionante. que, ¿te acuerdas del maestro que mandé a traer, que te dio clases cuando inicié la escuela, el maestro Ángel? Sí, dice. Pues él protegía a los maestros que llegaban allá, ¿no? Porque es una Ajá. región muy inhóspita. Y dice, él tenía una novia en otro pueblo, en Ixhuatán. Y dice, se le ocurre ir a ver a la novia. Y se viene. Y dice, ya Ujú. para tomar el camino, para venirse a esta población, Ajá. se le acerca un señor a caballo, vestido de charro, con botonadas de plata y oro, ¿Y dice. el charro negro o algo así? Ahí en el sombrerote, es el diablo, pues, ¿no? Ajá. El sombrerote es bien elegante, un caballo bonito, ¿sí? Pero todo de negro. Todo de negro, y se le acerca con el caballo al maestro. Dice, maestro, dice, yo lo llevo, dice, para que no camine de aquí a allá, es como una hora y media, dice. Un escalofrío. Y- Porque ya creo y- que. Bueno, sigue. Y le dice el maestro, súbase en ancas, o sea, atrás del caballo, Ajá. yo lo llevo. Y se subió. Se subió, ¡pum! Ya estaban en la población, ¿sí? ¡Ah! Y entra inmediatamente, se fue con mi papá, porque ahí mi papá le daba una casa, un cuarto para que Ajá. viviera, ¿no? Oye, fíjate que ¿Qué me pasó esto? Raúl me pasó ¿Qué esto, dice. hiciste? ¿O qué? No, Raúl, dice, no, pues ya estaba temblando, dice, ¿qué fue? Ah, dice, fue él, así hablan, ¿eh? Ajá. Y mi papá, sí, fue él. De que ya Sí, saben quién, ya sí, lo habían sí. visto varias Ya veces. saben. Fue el Ajá. sombrerote, dice, ya, por eso llegaste rápido, fue él. Dice mi papá, ¿no? Entonces digo, siempre existía ese tipo de cosas. Ujú. Y dicen que mi papá viajaba en la noche porque sabía de estas cosas. Ajá. Según le dije Raúl. Échame un raite, ¿no? Voy a. Sí. yo Sí. hacía- Sí. Pero no es como que te cobra el favor o una cosa así. Mira, muchas veces, si tú intimidas más con ellos y le Ajá. pides algo, Ujú.
a cambio. Ujú. Ajá. Entonces sí. Entonces digo, este era muy, muy, muy común allá. Entonces sí, el pacto, cuando tú haces pacto, Ajá. Que ya pides Entonces, tú. ajá, Ajá. ¿a Ok. cambio de qué? Ajá. Ajá. Ok. Pero acá Entonces, si él te lo ofrece, no sí, hay como que no. tanto problema. una vez ya. Ok. Pero si otra vez... si Yo creo Ya que como te- que te está ahí, te está... Ah, como para que veas enamorando que ahí, sí ¿no? puedo. Tanteando. Ajá, Ajá, te ya. está Dando tanteando. confianza para que Ajá, digas, para que sabes que pidas yo otra quiero cosa. esto. Ya. Y había muchas cosas allá en el Istmo, mis amigos, los rancheros que son hacendados. Ujú. Había la leyenda o el conocimiento que el que tenía mucho ganado tenía pacto con él. Y yo empiezo ya de adulto y le digo a mi hijo, yo creo que mi papá algo hizo. Porque yo cuando regreso una vez de vacaciones, mi padre era muy rico. Ujú. No tenía nada. Ok. Sí. Yo cuando regresé a México, cuando Que se Ujú. fue a México y regresó. regresé Y ya la, no tenía. la vocacional, regresé para entrar a superior. Ujú. Yo nunca le pregunté nada, ¿no? Un día él me dice, oye, hijo, ya no puedo mandarte dinero porque nunca le pregunté qué te pasó, nada. Ujú. Simplemente me quedé callado. Oye, papá, tú me mandaste a estudiar, termino la carrera y cuando termino la carrera regreso nuevamente. Ujú. ¿Pero cómo lo hace? No te he dicho, pero estoy becado. Ujú. Yo gracias a una beca del IPN terminé la carrera. Ok. Y no te preocupes. Entonces después, yo en ese momento no pensé. Ya después, ya de adulto, dije, bueno, Como dices, ay, y le sí platico fue a Rodi, esto. mi papá decía, yo escuchaba esto de mi papá, pero pues, yo no lo creía, Pues ¿no? también se andaba con brujos, Ujú. con todo, Por que todo. conocía Llegaban todo, ahí, pues, Pues Sí. yo digo que ajá, yo le pues, digo a a lo Raúl, mejor, a lo mejor a lo mejor pactó algo con hizo. alguien, ¿no? Ujú. Algo Puede hizo, ser, ¿no? Mi ajá. padre, no digo, pero Ujú. yo nunca, Ajá. y también muchas cosas que mi padre nunca me dijo, ¿no? Sino que Ujú. yo lo fui descubriendo Ujú. ya de adulto, ¿no? Sí. Y con las personas adultas. Sí. Yo no tenía conocimiento de muchas cosas, ¿no? Ujú. Y de la historia de la viejita que molestaba a los vecinos y después la descubren en la plaza municipal que la encierran en una red. Ah, eso me lo platicó el viejito de la bruja, El viejito que les contaba las Sí. historias en el árbol. pero que él lo vivió. Ok. Dice él que nos platicaba esto, que un amigo de él era brujo. Sí. Ajá. Nahual se convertía en 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 animal en determinadas épocas del año, Ujú. ¿no? Entonces, sí, y empezó a asustar Ok. A la población de ahí. a la población. Entonces, dice, ¿cómo vamos a atrapar a este hombre? Ujú. Entonces se juntaron varios, y como es una región de pescadores, no sé qué le hacen a la atarraya. ¿Eso qué es? La atarraya es la red para pescar. Ah, ok. Ok. Ajá. Entonces que empezaron a llevar atarrayas, las orinaron, no sé qué, con la atarraya Que y sí, salieron las Con protección. prepararon, Sí, todo sí, protegidas. para Ajá. poder atrapar al 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 nahual. nahual. Ajá. Entonces ya sabían dónde aparecía y a Ujú. qué hora, y se fueron, y lo atarrayan, Ujú. y lo agarran, Ajá. y lo encierran en la cárcel municipal de allá. Lo amarran como caballo, Ok. Ajá. O sea, lo atraparon O sea, como animal. como Ok, animal. Ok. Lo agarran ahí, y el día siguiente aparece como un ser humano. Oh, tú. Ese es uno que me platicó Ajá. él, y luego otro que nos platicó, dice que había muchos árboles grandes, entonces con la luna te dice no pases por la sombra del árbol, Ok. Ya no ves, ceibas yo grandes, te digo. sino que date la vuelta donde hay Ajá. luz, Ok. porque ahí sale el animal ¿no? Mm. O sea, el nahual para Ok. atacarte. Ok. Entonces de que existía, que este señor tenía fama de brujo, pero nadie le daba. Ujú. Entonces dice que un día dice que, bueno, dice, me armé de valor, dice, y fui soldado, dice, entonces, Ujú. agarré mis piedras de eso de Ujú. cal, dice, Ajá. me la eché a la bolsa, un morral, y fui. O sea, nada más por... Sí, y Para ver qué. se transformaba en un marrano, Ok. algo así. Entonces cuando lo vi salir aquel animal con la espuma en la boca, ese agarro las piedras y le empiezo a lanzar Ajá. y le pego. Dice, al día siguiente, dicen que él es mi amigo, y voy a ver a mi amigo, pues estaba Ajá. todo ¿Sí estaba? todo apedrado. apedreado, ¿no? Sí, era él, dice. Porque... No, que nomás para ir a dar la... Sí, dice, a ver si es él, Para dice, comprobar. para comprobar. Así como usted Sí, con la agujita. exactamente. ¿no? Para ver si es Ajá. cierto. Unas Y si era pedradas. así. Hiciera. él. Hiciera. Porque ya nos habían contado historia de Nahual, Ah, pero nos habían dicho que otra persona, o sea, como que llegaba como un buitre más o menos para asustarlos, ajá. pero que les aventaban piedras de semillas curadas de algo así, Ah, y de que nunca le- girasol, ajá, creo, ¿no? y que nunca No, es le que aquí pudieron vamos a dejar pegar. el link al episodio porque... ahí Entonces lo que tenían tenemos. que hacer era echarle pipí a las piedras. Por eso no se Sí. iba. Por eso no le daban, a lo mejor, no sé. Algo que yo tengo una duda.
digo, no sé si usted lo sepa, pero dicen que los nahuales como que se ven como animales, pero no tal cual, como si fuera un animal deforme. O sea, no tal cual como el lobo tal cual o el parte buitre. humana y parte... Sí, como que se ven raros, ¿sí? Raros. Ok. Entonces, digo, y dicen allá, había la creencia de que cada ser humano tenía su nahual. Sí. O sea, O sea, como tu ¿cualquiera animal, podría ser ajá. nahual? ¿Todas las personas pueden ser nahual o no? No, Ok. no, mira. Transformarse no, pero tú tienes un... Como tu animal espiritual o algo así, sí. Ok. Una cosa la transformación en Ajá. nahual, Sí. otra cosa que allá se manejaba que en nahual yo tenía mi nahual, por ejemplo. Ok. Yo no soy brujo, soy nada. Ajá. Entonces, Entonces todos tienen su nahual que eso Sí, es su animal, pero el brujo es el que se puede convertir en su animal. exactamente. Entonces, por ejemplo, allá cómo curaban a los enfermos. Ajá. Si tú creías, por ejemplo, decían, no, es que tú estás enfermo porque tu nahual está enfermo. Hay que curar al nahual para que tú te alivies. Ok. Fíjate cómo lo manejaban. Ok. ¿Sí? Ajá. Entonces, si tú lo creías o estabas en esos, Ajá. o sea, sí te curabas. Ok. ¿Sí? O sea, te dices, Ujú. no, pues el nahual está enfermo, está en una selva, es un león, es un puma. Ajá. Sí. Vas y lo alimentas, lo curas y ya te alivias, ¿no? Mm. Esa es la creencia. No sabía. Pero Ajá. también el acumulamiento de los miedos o el acumulamiento de las verdades que tú ocultas, lo que te pasa, Ujú. por ejemplo, es lo que te Te enferma. Empieza a comen, consumir. ajá. Ujú. Por ejemplo, muchas gentes tenemos la idea de que este es un secreto y que lo guardo hasta la tumba. Ujú. Un ejemplo muy Ujú. típico en el mexicano. Si mi señora me engañó antes, en mi época, pues, No se era el decía. acabose. Ujú. ¿Sí? Y la gente se destruía. Ajá. O sabes qué, hice esto y no lo voy a decir. Ujú. Entonces, ¿qué practica el psiquiatra o el psicólogo, por ejemplo? Que tú le digas la verdad. Ujú. Sí. Y si tú le dices Que la lo verdad, saques. te vas a curar. Que lo saques. Ajá. Porque es una losa que se va acumulando, al rato no puedes cargarla. Sí. Y esto mismo se puede relacionar con el miedo, porque Exactamente. nos han contado que cuando hay una cosa que no sabemos qué es, pero se ha repetido bastante, Mm. que es un fenómeno que se le llama el hombre del sombrero. Bueno, así la gente El le sombrerote llama. le decimos nosotros allá. Es como una silueta Ajá. de una persona como con una gabardina y un sombrero grandote. Sí. Claudia lo ha visto. Sí, Pero una varias vez. personas nos han contado en diferentes partes que lo han visto y que algo que esa cosa quiere es que tengas miedo. Claro. Entonces, y entre más miedo le tienes, como que esa cosa se hace Es más más poderoso. fácil, claro. Ajá. Ujú. Entonces también es parecido, o sea, entre menos miedo le tengas. Exactamente. Sí. Nosotros recordamos nada más lo que nos dijeron, ¿no? Ujú. Oye, Sí. no lo pierdas de vista, no esto, no el otro, y lo practicamos. Sí. Ajá. Porque desde niños nos enseñaron eso, Ujú. ¿no? Sí. Decir, ¿sabes qué? Si ves esto, si ves esto. Pero otra cosa que está rara aquí, bueno, no sé si por la época, que en esa época ellos les enseñaban. Se hablaba un poquito más. Ajá, se hablaba un Ajá. poquito abierta. más de eso. Ajá, Sí. ahorita pues ya no. Es Como- más abierto, ¿no? Entonces Ajá. digo, la civilización va avanzando Pero pues esas cosas siguen estando, yo No, creo, ¿no? siempre. Ajá. en Europa, Ajá. en Inglaterra, en Estados Unidos, Ajá. donde quiera, ¿eh? Sí. Va a existir siempre. Ujú. No más que, como te digo, yo me juntaba muchas veces con mis amigos, estos Sí. Ajá. personajes, Ajá. y platicábamos, nos llevábamos muy bien los tres porque platicábamos nuestras experiencias. Sí. Sí. Oye, a mí me pasó esto en tal hacienda. Y a mí me empiezas pasó a esto", y encontrar empezamos a Las- Similitudes. coincidencias, ¿no? Digo, ay, Exacto. carajo, Ajá. entonces no estamos locos, cabrón. Digo, Ujú. no estamos, sí, pues si lo platicamos, ¿sabes? Estamos locos, cabrón. Sí. Sí, ¿cómo te vas a No hay ver, locura, no? no hay Ajá. locura, son cosas que pasan. Sí. Sí. Pero muchas personas no tienen ese don o esa cosa para verlo. Ujú. Ujú. Y No como no cualquiera lo lo ve. ven, no lo creen. Ajá. No lo creen. Ajá. Y Es no lo lo que luego les entienden. Ajá. decimos. Pues esa es la idea, o sea, por eso lo platicamos aquí. Porque Para eso lo creamos el podcast, para platicar todo este tipo de cosas que a todos les Porque han casi pasado. luego nos pasa que dicen, no, yo no tengo historias. Y Y empezamos empezamos a a platicar y y la es, gente dice, sí, ya me acordé. no, sí, a Ajá. ver, a mí me pasó algo así similar. Un día estaba, no sé, en mi casa y escuché que me hablaban. Ujú. Y yo, pues es que no es normal que escuches Ajá. tu nombre y no Sí. hay nadie, ¿no? por ejemplo, yo Así. iba a la selva Ajá, o en el monte allá Ajá. ajá. y me chiflaba y gritaba mi nombre. ¡Oscar! ¿Y la voz de alguien conocido o no? Nunca identifiqué. Ok. Ajá. Digo, pero entonces yo llegaba con mi papá. Oye, papá, me gritaron en el monte o en la selva Ujú. mi nombre, le dije, y me chiflaron. Mira, dice, hay árboles muy grandes que tienen cuenca, o sea, partes hundidas, ¿no? Dice, va uno platicando y ahí se graba Absorben los sonidos. sonidos. Es la Sí. explicación que da mi papá. Sí, a mí La me habían dicho lo explicación mismo. lógica. Ajá, Ajá, pero. sí. No, le digo, Ajá. no, gritaron mi nombre Ajá, y me ajá. chiflaron, no Sí, puede ser. sí. Sí. Sí, dice, no te asustes. ¿Y? Dice,
Y yo decía, no, pues sí. Sí, no. Y le dije una vez, tenía yo, cuando me pasó lo de la señora, Ajá. o antes fuimos a leñar. O sea, Ujú. leñar es cortar madera seca Sí. para hacer la el fogata, fuego. Ujú. para hacer la comida. Entonces yo me fui con mis amigos, 2, 3 amigos, nos fuimos a leñar, al monte. Y los hatos de ganados eran muchos. Entonces cada ranchero tenía, ¿no? 100, 500 cabezas de ganado y los cambiaban de potrero en potrero. Ujú, ujú. Y el portón le hacían trancas, o sea, eran trozos de madera y Ok. se escuchaba cuando sacaban los trancas y pasaban, ¿no? Ok. Ajá. Estábamos leñando y de repente empezamos a escuchar el arreo del ganado, ¿no? Ajá. Y la polvareda, Ajá. o sea, la tierra que Ujú. levantaba Sí. el ganado, ¿no? Sí. Y dice uno, no vamos a salirse porque está don Leopoldo encerrando todo el ganado, van a atropellar. No, nos esperamos a que pase, ¿no? Sí, veíamos el humo, veíamos Ajá. el polvo y la fregada. Cerraron y de repente el silencio y nos asomamos y vimos la No. tranca estaba en su lugar. Mm. Ni nos acordamos de la ley. Salimos Ajá. corriendo. Sí, Pues, vámonos. los tres escuchamos el ruido de los vaqueros, Ajá. el ruido del ganado y el polvo del ganado Y no, y Todo cómo está estaban normal. los trancas. Ajá. Sí. Lo escuchamos. Sí. Pero no existía nada Ajá. de eso. Entonces, 3 de nosotros lo vimos. Sí. Sí. Entonces, ese tipo de experiencias siempre lo habíamos visto, ¿no? Ujú. Y todo lo que circulaba, lo que pasaba en esa parte Guave Ujú. y Zapoteca, siempre hay cosas que decían, mira, ese se volvió loco porque vio esto. Ujú. Ujú. Y era cierto, Ujú. porque Sí. existía el personaje. Ujú. ¿Y les puedes contar del brujo que se volvió loco? Allá donde vivía, árboles muy grandes existían, ¿no? Ujú. Que con las sombras te daba hasta miedo, aunque sea de día. Eso es algo que yo le quería comentar desde hace rato que Ajá. dijo. A mí no sé por alguna razón, pero los árboles en la noche, o sea, como que voltear a verlos, Inspira. me da mucho miedo. Miedo. Claro Sí. que inspira miedo. Sí. A ella no sé por qué. A él no, A mí pero no. yo le digo, es que a mí no me gustan. Es natural. Yo Sí. le tengo pavor a eso. Ajá. Nunca había conocido. Sí. a alguien Entonces había árboles Ajá. grandísimos. Las cuencas, son las hendiduras que tienen Ajá. los árboles grandes, Sí. ¿no? más. Sí. Entonces vivía una señora, una viejita, con su hijo, joven, él, en su casa, en su rancho, Ujú. y era el camino. Y árboles grandísimos, hicimos pie de gallo los árboles. Entonces, después se platicaba esto, ¿no? Que el muchacho se volvió loco, Ujú. Casildo, siempre con un tramo de madera, y nosotros como niños lo veíamos y nos escondíamos, ¿no? Ujú. Porque le teníamos miedo. Entonces platican la historia de Casildo, que él vio a la mala mujer. Ok. ¿Esa cuál es? La mujer dice que se parece a una mujer muy bonita y que te atrae. Entonces él era adolescente, 16 años. Ujú. Entonces en esos árboles grandes, en las cuencas, aparece esa mujer en esa Ajá. zona. Ok. Y que él vio a la mala mujer y la mala mujer se lo llevó y regresa loco. Ok. Y anduvo vagando hasta que se Ujú. murió Casildo, perdió el conocimiento Mm. de la, O sea, de la pero locura. era una Pero no persona solamente a que él. estaba bien. Sí, Ajá. bien normal. Ajá, ajá. Y de la noche a la mañana ya estaba loquito. Loquito. Y el otro, mi vecino, un joven, había un árbol igual, y la casa de mi abuela, donde fuimos, y al vecino me dijo aquí. Entonces allá se iba, cuando empezó la cosa del cine, mi Ajá. tío, abuelo, puso el primer cine. Ok. Entonces, terminando el cine, para salir del cine y irse a tu casa, pues estaba canalla, ¿no? Íbamos en grupo porque, digo, Ajá. estaba solo aquello, ¿no? Ajá. Y dicen que este joven salió del cine y el tramo que le tocó para ir a su casa le tocó ir solo. Entonces, dicen que aparece en esa cuenca una mujer. Ok. Y él vio a la Ajá. mujer y él platicó y él sí se muere de miedo. Fue tanto el susto que le dio, sí. Que- Fue muy conocido en la población esto, ¿no? ok. Que se murió. Casildo se volvió loco. ¿Y el otro de ¿Qué? la impresión? Mira, ¿les puedes contar la historia de Mirasol? ¿De Manuel Mirasol? Entonces, Trae todas las historias. Sí, la Raúl. trae anotada. entonces digo, se volvió loco y fue muy famoso porque toda la población lo Ujú. conocía, lo Y sabía. esta leyenda, bueno, no leyenda, sino fenómeno Historia. se llama La Mala Mujer. La mala mujer. Mala Ok, mujer. si alguien más Ahí- la conoce en otro país o donde sea, porque yo no lo había escuchado esto de La Mala Mujer. Allá le dicen mala mujer. Díganos. Ok. Mala mujer. Ok. Ujú. Allá le dicen Ajá. el mismo en la región nuestra, Ok. mala mujer. O sea, la mujer que te embruja o te atrae. Sí, sí, sí. Como aquí, por ejemplo, no sé si las leyendas urbanas salen aquí que en la noche andas y te encuentras por la carretera una mujer Mm, Algo muy así. guapa y te metas a la casa
de cómo sea una casa grande y Ajá. resulta que no está habitada cuando amanece, ¿no? Sí. Entonces ese tipo de Ajá. cosas existían allá. Sí, porque eso lo he visto, pero como en las series, como en Sí, Supernatural. En Supernatural Justo hay un han hecho eso. episodio Ajá. de No, eso. pero era lo allá que iba a sí decir. existe Ajá. digo, Ok, la pues yo creo que todo esto se inspira Sí. en como En este algo, tipo de sí. cosas. Sí, Ajá. o sea, se va presentando, depende de la región. ¿no? Ajá, Sí, ajá. sí, ¿De sí. acuerdo? Entonces ya le Pero decimos la mala eso mujer. de que te lleva a una casa y Ajá. que parece que está, pues que ahí Normal. vive y luego al día Bien. siguiente no hay nada, Ajá. pues hemos tenido varios episodios de eso, de que Sí. nos cuentan que Sí. ven una fiesta y luego al día Sales. siguiente la casa está tapeada. Van Ajá. dos historias que nos Sí. cuentan Y aquí así. era en el monte, no era en la Sí. selva. Entonces los Ajá. árboles te llevaban por los árboles. Ujú. Ujú. Igual que los duendes allá, por ejemplo, se escuchaba. Yo tuve una compañera que se llevaron los duendes, ¿no? Ok, ¿se la llevaron? Sí, yo tenía una compañera cuando estaba yo allá en la región esta, en tercer año. Ok. Tenía compañeritos y de repente empieza un rumor que la niña no fue a la escuela. Eran rancherías que caminabas Ajá. 5 kilómetros para llegar a la escuela, entre Ok. montes y todo. Ujú. Entonces dicen que la niña se le aparecen unos niños, chicos. Ella lo platica después. Ujú. Y la llaman y le dan dulce, juguetes y se va metiendo a la selva, a la selva, a la selva. Entonces, cuando llega, tenía que estar en su casa y el Ajá. papá se preocupa, van a preguntar a la escuela y no existe. Ajá. No O sea, está, nunca no llegó. estaba. Nunca llegó. Ajá. Entonces mi papá organiza a Búsqueda. los rancheros para buscar a la muchacha, Ajá. a la niña. Ujú. Y dice mi papá que la encuentran y cuando la ven, hace cuenta un animalito, corriendo entre espinas. Como, O sea, sí digo, perdió sí, loquita. Ajá. Ajá. hasta que digo, vaqueros con caballo y todo eso, ya la atraparon. agarran, la atrapan y la empiezan a curar. Entonces, pero yo me acuerdo de ella porque quedó con los ojos desorbitados, la muchacha. Ok. O sea, la niña, pues después Ajá. que la agarran, Ajá. la curan y quedó con los ojos así medio raros, ¿no? Sí, como Ajá. con el trauma de Con el quién trauma, sabe qué con el vio. susto, quién sabe qué vio. Ajá. Ella es cuando platica, ya Ajá. en su juicio, que platica que eran unos niños que le invitaron a jugar, que le dieron canica, le dieron dulce, le dieron esto. Canicas. Ay, me Ay, la segunda puse- vez que nos dicen de los... ¡Ah! Sí. De los duendes que traen canicas. Sí, van canicas y una cosa atractiva para los niños, ¿no? Y dulce. Y la van llevando Sí. hasta que la introducen en la selva, ¿no? Sí. Porque de Y ahí hecho- se pierda. Ajá, nos acaban de contar una Sí. historia de duendes. Sí, en y el nos episodio- dicen que se Canicas. escuchan las canicas de canicas. los Sí. duendes. Pero que ella nunca quiso hacer caso del Del- que le hablaban Sí, como para con jugar. No, canicas. sentí hasta el escalofríos en las piernas. ¿Y cuál es la creencia de los duendes? ¿Qué le decían a usted de los duendes? Mira, los duendes son entes que aparecen, ¿no? De vez en cuando para atraer a los niños. Ok. ¿Pero para qué? ¿Los quieren para algo o Se los llevan. no más así? Se los llevan, o sea, pierden el conocimiento y a veces hay niños que ya no regresan. Esta niña regresó porque Lo empezaron, encontraron entre a todos. todos los buscarla. rancheros empezaron a painar toda Sí. la selva, todo eso Ujú. para, Sí. para Para encontrarla. lo conocían y lo encontraron, ¿no? Ajá. Lo que decía mi papá que corría ese como si fuera un venado, ese tan rápido, Ok. pero entre espinas y todo, fíjate. O sea que el dolor no lo sentía. No lo estaba sentía. ahí. Ajá. Porque Entonces, aparte otra cosa ahí también es que, o sea, yo creo que la población era tan chiquita que Sí. sabían si alguien... claro. en este Era caso- de ahí o no, Ajá, que o sea, te pertenece dijeran, o no. no, es que hay otras personas que se la quisieron llevar, No, pero no, no, porque todos se conocían. Sí. todos nos conocían. Ajá. Sí. Mira, para hablar de la población, entre rancheros éramos como 50 familias. Sí, no pues más. no, pues se To- conocen todos. Todos Ajá. nos conocían. Es más, antes de venir acá, es un censo mentalmente de las casas que Ajá. existían. Y conozco a todos. Ok. Empecé a imaginar, chin, fulano Sí. vivía acá. Todos Sí. nos conocían. Sí, No era sí. posible. Sí. Ujú. Entonces, pero sí existían este tipo de cosas. Sí. La mala mujer Ajá. que se volvió loco Duendes. y el maestro que se volvió loco. Ajá. Entonces digo, yo estoy platicando cosas que me han pasado Sí. a mí. Sí, de la experiencia. Y ajá. ahorita ya a los 81 te puedo asegurar que sí, Ujú. que lo que se lee, lo que se dice, es cierto. Ujú. Yo iba de cacería con mi papá. Ok. Entonces, cuando yo me volví a mi casa, porque yo no crecí con mi papá, yo estuve viviendo con mi abuela hasta los 6 años, hasta que entré a la primaria, volví a Ujú. mi casa. Era un extraño completamente en mi casa. Entonces, pues mi papá empezó a sacarme a los 7, 8 años a acompañar a la cacería. Entonces, yo siempre veía huellas de niños, Piecito, así. piecitos, Ajá. O sea, pero no con zapatos descalzos. descalcitos. Ok. Mm. Entonces digo, yo le decía, oye, papá, ¿no son de niños esas huellas? Pero Ujú. chiquitas, ¿no? Ajá. Mi padre siempre tuvo una explicación. Dice, es que hay tal animal ¿Qué se parece? que se para y, Que trae Ajá. piecito.
Pero para no y en asustar. esa Sí. laguna, hijo, sí después te das cuenta que sí podía existir. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos juntábamos con el viejito, con Ajá, el del Fidencio, árbol. Contaba Ajá. las historias. entonces nos veía, ven, nos asomábamos y estaba la laguna, era tener una playa la laguna, Ajá. y empezaba el juego como un cabo de cigarro. Todos los veíamos, él nos decía, ¿no? Pero ya todo el mundo sabía, entonces como niños decía, mira, ahorita van a ver cómo crece la llama. Ok. Y va creciendo, creciendo, creciendo. Casi una bola, ¿no? Ujú. Dice, esas son brujas. Dice, o hay algo enterrado ahí, decía él, Ujú. o son brujas. Y siempre veías, de vez en cuando veías el cabito de lumbre y se haciendo grande. Y todos Y los hasta niños, ser ¿no? como una bola. Sí, como una bola. Ajá, sí. Porque eso también es como... Y ahí por donde vi los huellas de los duendes. Pero entonces, ¿usted cree que antes, así, como que todos vivían como Sabiendo al mismo eso. tiempo? O sea, los duendes, las Yo brujas creo y que la Yo creo que dimensión... todavía. Yo creo, mira, pasa una cosa, la civilización es tan grande, pero va existiendo. Ujú. Sigue existiendo. Ajá. Sí. Sigue. No más que digo, no todos tenemos el Conocimiento. conocimiento ni la visión para verlo. Ok, Sí. ok. Hay gentes que ven, Sí, porque luego también hay niños que ven y le cierran como esa... que está enfermo, ¿no? Capacidad. Ajá. Sí, no, hay niños que sí ven. Ajá. Entonces yo sí me pongo a platicar con niños y le voy a entender que sí existe, ya vio Ujú. esto, sí voy a tratar de dar una explicación. ¿Por qué? Ujú. Porque sí entiendo. Ujú. Por ejemplo, él, Ándele. hijo, cuando- Está atrás de la cámara, pero ahí está. cuando era niño, Ujú. y yo le compramos una cama de un carrito con su recámara, mi hija su recámara. Ujú. Entonces de repente él se levantaba, que había visto algo, ¿no? Raúl, Entonces- tienes que estar acá sentado después, En- para que nos cuentes. Entonces se iba y se metía en medio. ¿Qué viste? Un día le dije, ¿qué viste? Dijo, es que una cosa así, siéntate, yo me voy a ir a acostar a tu cama. Ujú. Ahorita lo voy a agarrar, el cabrón este. Y me acosté en la cama de él. Hice como que estaba dormido, con los ojos abiertos, y vi que la sombra, Regresó. lo que él vio, sí, Ajá. empezó. Era como un fraile, algo así, con su capucha medio morada, algo así, ¿no? Ah, o sea, pero se veía como una persona viva. Sí. Como ahí de Ah. carne y Vi el hueso. bulto. Ajá. Ajá. Entonces, hace cuenta que estoy acostado en la cama y dije que se acerque. Ahorita lo voy a atrapar. Entonces, cuando hice esto para tomarlo, pues me desapareció, ¿no? Entonces le dije a la mamá, sí es cierto, le digo que yo lo vi ahorita. Entonces lo que él vio, No manches. lo que él vio de niño, Ajá. entonces yo le dije, ahorita lo voy a atrapar. Ajá. Yo iba a tener conocimiento de todo Sí, eso. pues ya había- ya digo, venía bien sé cómo armado. hacerle- Piedras y sé todo. cómo hacerle a este, ¿no? Sí, Ajá. claro. Entonces le digo, pero sí le creía a él. Ajá. Le digo, sí. Y por ejemplo, todas estos, cosas que a usted le enseñaron de cómo protegerse, ¿también se las enseñó a su hijo o Les he ya no? platicado. Nada, has Ajá. platicado. Sí, Ah, les he platicado. Ajá. Y yo le digo a ellos, mira, hay esto. Sí. Le digo, si existe lo malo, existe lo bueno. Sí. Cuando él vio esto, digo, pero no tengas miedo. Como dice tu abuelo, hay que tener miedo a los vivos, no a los Sí, muertos. sí. Dice, Porque ni a esto. estaría bien también si alguien que nos escuche que les hayan platicado así como Cómo protegerse. cómo cosas protegerse, así. estaría padre nada más que lo Sí. compartieran para saber qué Sí, otras por cosas ejemplo, hay. digo, mira, Ajá. los talimanes son buenos, es para eso, para Ujú. protegerse. Mm. La cruz, una cadena con tu cruz, ¿no? Si Ujú, tú crees en ujú. Dios, tú crees, Ujú. pues eso es bueno, Ujú. ¿no? El agua bendita, por ejemplo, Ujú. de vez en cuando. Pues sí, la casa nosotros hay que tenemos aquí limpiarla. un listoncito rojo. Hay Siempre que tenemos limpiar la así. casa de vez en cuando con Sí. somerio y con esto, ¿no? Sí. Hay rituales que sí operan todavía. Sí. Sí, porque la casa acumula una serie de cosas, entran una Sí, serie de energías. cosas y te dejan energía. Sí, no sabes quién entra, quién. Sí, Ujú. sí, hay que mover las cosas. Hay que mover sí, las sí, cosas. sí, Entonces, hay cosas que sí existen. Ujú. Entonces digo, son cosas que yo sí creo. sí. Ujú. Ujú. Así creo. Sí. Ok. Que existen Ujú. y que están aquí. Ujú. Ya depende de ti si quieres creer o no. Y mucha Ajá. gente hasta que le Y pasa. yo sí le tengo miedo Ujú. más a lo sobrenatural que a los vivos, ¿eh? Ujú. Oye, y cuando se despidió tu tío Oscar de tu mamá después... Ah, sí. Nos están bombardeando aquí con historias, Raúl, ¿eh? Acá el, No, digo, mira, el porque son productor cosas que sí ejecutivo nos existen. Por está- ejemplo, yo tengo un tío que hizo mucho dinero y yo lo quería mucho mi padre, casi fue hijo de mi padre, su hermano, y de él lo educó en los negocios y en todo. Entonces hizo mucho dinero y un hombre que no tenía, muy ambicioso mi tío, ¿no? Ok. Pero muy gente. Entonces él siempre iba con mi papá. Y yo llegaba de vacaciones, era estudiante, estaba yo con 10, 15 muchachos y llegaba y me pagaba la cuenta, ¿no? Ujú. Mm. Me tocó, cuando yo estaba yo en la espalda y me tocaba, ¿qué estás tomando? Y, no, refresco.
ok, ¿qué están cenando? Eso. A ver, pago toda la cuenta. Así Ujú. siempre me llegaba. Mm, Y luego me decía mi mamá, ten cuidado con tener una cerveza porque tu tío siempre viene y te anda viendo. ok, ajá. Ok. Así es que digo, Pórtese bien. entonces, pórtese bien. Allá mi mamá cerraba la tienda de cuenta oscureciendo a las 6, 7 de la noche, cierra la tienda del mercado, tiene una tienda del mercado. Ujú. Y mi papá iba por ella, llegan a la casa y haz de cuenta que la casa está acá y la cocina siempre se acostumbra a un lado, ¿no? Ujú. No junto como acá. Ujú. Ajá. Entonces, estaba mi papá, y llegaban, Raúl, ahorita te caliento la cena y de repente mi mamá se asoma y vio que entra mi tío Oscar. Y se sienta Ujú. con mi papá. Ajá. Entonces mi mamá, entonces se voy a calentar para todos. Dice mi mamá. Pero "Ya". ahorita todavía nadie sabía nada. No sabía Ajá. nadie. Era como, pues sí, Pues llegó. llegó. Por eso Ajá. digo, dice, ahorita llevo cena para los dos. Ajá. Dice mi mamá, ¿no? Pues a calentar y cuando vio, pues, estaba mi papá solo sentado. Oye, si estaba Oscar aquí sentado contigo, vi que atravesó la puerta y se sentó contigo. Ay, Y Julián, su papá así de ¿qué? Ajá. no, estoy solo. Solo. Acaba de fallecer. No. Pero mi mamá dice que lo vio entrar, se sentó Ajá. con mi papá. Sí, y su mamá es como, pues ya vino, pues pongo Se más le hizo comida. Pongo más súper comida. normal. Ajá. Ajá. Esos son el Y- tipo de cosas que luego le digo a Claudia que no sabes si lo que estás viendo realmente. Porque no estás así como, me voy a poner trucha para ver quién es un fantasma. Es como. Aparece. Ajá. Sí, se ve normal, Ajá. no te Normal. das cuenta. Y entonces puede que en nuestra vida diaria veamos más cosas que realmente Claro, claro. no es no co- son de este plano, Ajá. ¿no? Son de otro Porque pues no plano. estás buscándolo. Sí. No lo Ujú. estás buscando, Ajá. ya se De presenta. repente Sí, pasa. sí. No te dice, oye, va a venir. Ajá. Nos han Te digo contado ahí. varias donde las personas se van a despedir o que también. Sí. Y es que esos son el tipo de cosas que una cosa es como lo que hablábamos hace rato, ¿no? La mente y cómo él, pues le pongo cabello para que ya la Ajá, mente es ajá. tan Pero poderosa esto- que te sana. Pero acá no estás ni pensando en, No estás pensando. le voy a decir eso para que se sienta bien que Ajá. su amigo No, está al lado. ajá. No, O qué o vi, sea, o lo lo haga, ¿no? viste, Ajá. lo Son cosas que viste. aparecen. Sí, ¿Y cómo se llama? sí, Ujú. sí. Y así es, ¿no? Sí. Y yo pienso que la gente nuestra, él tenía el pensamiento más puro y por eso pone a ver. Mm, Puede ser. Por Sí. los niños también Sí. por eso pueden verlo, Sí. porque Sí, no tienen como entonces, esa maldad. no tienen maldad. Entonces, la mente estaba abierta para Ajá. sí, eso, ¿no? exacto. Ajá. Sí. Y nosotros ya con la maldad, con lo que estudiamos, con lo que sabemos, Sí, desde como desde que ya chico que te negamos van Te muchas bloqueas, cerrando. ajá, cosas. sí, Ajá. sí. entonces digo, sí, de que existe, ¿no? Ujú. Digo, Sí. que, digo, no todo el mundo Sí. lo ve, digo, pero... Sí. Y en la actualidad, yo creo que si nosotros platicáramos con muchas personas, Sí. esto... Sí. Pues yo creo que Sí. ¿Y la brujería Ujú. se practica? Actualmente. Sí. Entonces, historias hay muchísimas y hay en todos lados. Sí, más que digo un político dice, oye, yo creo en esto, pero Sí. sí, digo, ellos son muy amantes de la... sí, pero luego también si tienes en lo que sea que tienes un cargo alto, Ujú. hablar de esto es como, es el ¿cómo? Ajá. ¿Cómo? Exactamente. Ay, ¿cómo Ajá, voy Ajá, a- le tienes que quitar, le tienes que dejar la seriedad ahí. Sí. Yo creo que con esto ¿Nos estas historias despedimos con estas historias? Porque yo creo que podríamos aquí seguir Todo el día. platicando Ajá. todo el día. Pero, pues yo creo que con estas historias estuvo muy interesante. Los brujos, los duendes, hubo Todo. muchas cosas que no conocía. Los invitamos a que le den like, compartan el video y que nos escriban si alguna de estas historias se relaciona con algo que les haya pasado o conozcan. Pues escríbanos y los invitamos a que las cuenten. Sí. Pues muchas gracias. Y pues, yo Muchas creo que- gracias, Oscar, Gracias por por compartirnos. Sí. Y Muchas me gracias. siento a gusto y feliz de que ustedes crean en esto. No, gracias Si a no usted. lo creen, traten de creer. No, claro que creemos. Ya tenemos varios episodios. Yo creo que sí creemos en esto. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Como no, con mucho gusto. Bye.